la civilización. No me hagan entrar en detalles. Podemos partir de la base de que todos sabemos qué es la civilización, aunque no tengamos una definición ya Ujú. prearmada. Pero estuve leyendo mucho al respecto. Tengo miedo, chicos, les confieso. No sé en qué etapa estamos. No sé qué es lo que nos espera. Si uno mira alrededor, tiene derecho a pensar que las cosas no van bien, ¿no? Así que estamos en una pendiente negativa. Esta es la impresión, por lo menos, que uno tiene. A lo largo de mi vida, yo fui testigo de la evolución de lo que podemos llamar la civilización occidental, y no parece que las cosas marchen bien. Si uno se pone a pensar o se pone a leer, en muchos casos el sesgo también es algo importante. El hecho de que uno estar viviendo en cierta época, ponele los que vivieron durante la Primera Guerra Mundial o la época entre guerras, el periodo entre guerras o Segunda Guerra Mundial, en ese momento, si vos lo ves con la mirada del tipo que está situado en un momento como ese, dice, bueno, esta es la decadencia, este es el fin de Sí, la sí, civilización. tal cual. Entonces también creo que uno, o sea, ahora nosotros vemos ciertas cosas que están pasando, que pasan en el mundo, o que pasaron 10 años atrás, y por ahí lo tomamos como que es el peor Sí, sí, momento de la civilización, pero si o sea, comparado con qué, ¿no? claro, Como le claro. gusta siempre a los libertarios preguntar todo, ¿no? Comparado con qué. Sí, sí. No, eso es cierto y es importante, ¿no? La perspectiva. Pero también es cierto que hay gente que estudió esto, ¿sí? Estudió no solamente una civilización, sino muchas, y las comparó, ¿sí? Y esta gente, ya desde la antigüedad, ¿sí? Es el concepto de el carácter cíclico de la historia, es algo que de vez en cuando, digamos, se encuentra en algún autor una expresión actualizada. El último gran autor inspirado por esta idea es Spengler. El tipo está siempre vaticinando en función de un patrón que él ha notado, ¿sí? Para él estudió 20 y pico de civilizaciones, dice, todas pasan por un mismo proceso. Las civilizaciones son en realidad son como organismos vivos, ¿sí? Que van como creciendo, se van desarrollando, llegan a un punto, a un pico, y después empieza la etapa de decadencia, y finalmente mueren, ¿sí? Y esto es para él algo absolutamente inevitable. Y uno se pregunta por qué entonces, si realmente llegaste a la conclusión de que esto es inevitable, ¿por qué te preocupás por describirlo, por advertirlo, si no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Esto por lo menos lo que yo me preguntaba mientras lo leía. Lo que el tipo argumenta es, mirá, lo que te digo a vos, lector, no lo vas a poder evitar, pero sí lo vas a poder, para ponerlo en términos postmodernos, lo vas a poder surfear mejor si entendés lo que está pasando a tu alrededor, ¿sí? Esto es lo que dice Spengler. O sea, si esta es una época de ciertas características comparable a esta misma época en otra civilización, o sea, algo que pasó antiguamente en China, en la India, en Japón, en fin, en Mesoamérica, en todo el mundo, ¿sí? Hubo grandes civilizaciones. Entonces, si esto es comparable, si estamos pasando por una etapa similar, bueno, fíjate que, no sé, dedicarte a cierta cosa puede ser una mala idea, ¿sí? No vas a prosperar. Por más que seas el mejor, no vas a prosperar, ¿sí? Bueno, es una justificación por ahí débil, pero suficiente, ¿sí? Es una obra monumental la del tipo, y no es el único, ¿sí? Después de él hubo otros. ¿En qué año escribió él? Y esto es, la obra es de principio del siglo XX, ¿sí? Principio del siglo XX. Creo que justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y el tipo, la verdad, que la pegó en muchas de sus predicciones. ¿Puedo preguntar si el tipo escribió qué viene después o qué le parece que viene después? ¿Qué viene después de esto? Claro, claro, de la civilización occidental, digamos. No, más que lo que viene después, él te plantea, mira, ya estamos en la etapa final, pero la etapa final puede ser larga, ¿sí? Por ahí la analogía más cercana que tenemos es la antigua Roma, ¿sí? El caso de la antigua Roma es
paradigmático. O sea, el caso de un ciclo de civilización bien documentado, quizás el mejor documentado que tenemos es ese. La Roma antigua nace, y esto es común a todas las civilizaciones, ¿sí? Nace como un pequeño pueblo con grandes desafíos, ¿sí? En un entorno con serias carencias, y va superando desafíos. Es decir, no hay solamente victorias militares, que es lo que por lo general los libros cuentan, sino que hay un carácter, hay un temperamento de la población, que es lo que explica que esta sociedad puede no solo expandirse, sino mantenerse y prosperar allí donde llega esta cultura. Este tipo, Spengler, está centrado en los aspectos culturales. Pero hay otros autores que también, viendo a la sociedad como una suerte de gran organismo que pasa por estas etapas que no se pueden evitar, se centran más en las cuestiones biológicas. Hay un autor que se llama Penman, no me acuerdo el nombre, pero es un australiano, que estudió también, hizo algo parecido a lo que hizo Spengler, mucho más modesto, no tantas civilizaciones, y llegó a la conclusión, él, de que los tipos humanos, ¿sí?, generación tras generación, van cambiando en función de la abundancia o escasez que hay en el entorno, ¿sí? Entonces, él se fijó en otras especies y se dio cuenta de que este ciclo de las civilizaciones tiene como un paralelo en las distintas especies. O sea, también otros mamíferos, principalmente, pasan por un ciclo similar, pero que es mucho más predecible, obviamente. O sea, en este caso, lo único que está jugando es la biología. Entonces, para él la clave es la epigenética. No necesariamente, o sea, obviamente los genes también acá tienen un rol, pero la epigenética. O sea, los genes normalmente no cambian, y salvo mutaciones puntuales y aleatorias, no es que están cambiando continuamente. Pero lo que sí está cambiando es la expresión de esos genes. El entorno. Sí, al cambiar el entorno, claro, al cambiar la crianza, por ejemplo, hay genes que se expresan y otros que no. la crianza, la alimentación, Y eso, el clima, un montón de cosas que... exacto, y eso influye en el temperamento. Y el temperamento, obviamente, influye en el curso de una sociedad. ¿Cuál es el temperamento dominante? Va a tener una influencia. Entonces, esta es una visión quizás complementaria, ¿sí? Hay ellos otra. Ellos lo ven, antes que sigas para que se entienda mejor, porque es medio japonés el tema. ¿Los tipos lo ven como algo negativo o como algo positivo? Estos dos lo ven como algo inevitable. O sea, ellos lo único que están haciendo es describir algo, ¿sí?, como quien describe lo que ocurre dentro de un hormiguero. Un estudio Sí. observacional. Bueno, está bien. Claro. Pero hasta dentro de un hormiguero hay cosas positivas y cosas negativas. Si yo soy una hormiga dentro del hormiguero, viene una avispa y empieza una guerra, que las hay, guerras de avispas contra hormigas. Si mírenlas en YouTube, son fabulosas. Hay un aspecto negativo, por lo menos para la hormiga que está ahí adentro, alguna. O a una que le toca trabajar todo el día, qué sé yo, no sé. Pero digo, ellos lo ven, me imagino, como algo negativo, ¿no? El fin de esta civilización. En un caso, uno de los dos, Spengler, es totalmente fatalista. O sea, él no admite la posibilidad de que uno pueda salirse de alguna manera de este ciclo, ¿sí? Ni que ninguna sociedad va a salir de este ciclo. Todos estamos condenados, ¿sí?, a ubicarnos en alguna parte del ciclo de las civilizaciones. Y va a seguir ocurriendo una y otra vez mientras haya seres humanos. Esto es como lo ve Spengler. El otro, Penman, no. Él dice que sí, acá la clave es la epigenética, entonces hay algo que se puede hacer al respecto, ¿sí? Porque él le da mucha importancia a la crianza. A ver, él estudia a los lemmings, que es el animalito, este es como un pequeño roedor, que según él nos ofrece el modelo perfecto del ciclo, ¿viste? Porque viven muy poquito, entonces en 3 o 4 generaciones los lemmings cambian drásticamente, ¿sí? Su carácter, físicamente Tamaño. cambian también, pero son cambios epigenéticos, ¿sí? No es que, digamos, vos, si te fijás,
30 generaciones más adelante, el lemming es lo mismo, no es que cambió genéticamente. Pero si vos te fijas 3 generaciones o 4, parece otro animal, ¿sí? Mira. Entonces es como un ciclo rápido. Entonces es un lindo animalito, como se presta mucho para la investigación de estas cuestiones. Y eso que dicen que, por ejemplo, viste que dicen los niños de hoy vienen más, más despiertos, más inteligentes, que lo dicen como una expresión así medio en el aire. Yo cuando lo veo a mi hijo, por lo menos, tiene un poquito menos de 4 años, lo veo mucho más vivaz de lo que yo me acuerdo que yo era, más grande, porque la edad de él, cuando más chiquito que él, no me acuerdo mucho de lo que yo hacía. Pero más grande sí me acuerdo de algunas cosas y lo veo como más vivo, más vivaz, más despierto de lo que yo era. Y yo tengo solamente casi 35 años más que él nada más. Bueno, eso puede haber un sesgo personal, ¿sí? Porque si estás hablando de una anécdota, puede ser que tu hijo tenga... pero lo veo que mucha gente dice lo mismo, ¿no? Sí. No es algo que digo yo nada más, ¿no? Sí, por eso, aún así puede ser. O sea, no es fácil llegar a estas conclusiones. Es importante tratar de liberarse de esos sesgos que todos tenemos. Por eso es que este tipo hace una investigación. Es interesante el caso de este tipo. Es un hombre que, no sé si hay entrevistas por ahí de él. No. Hizo una fortuna haciendo, ¿cómo se dice esto? Jardinería, pero con nueva tecnología. ¿Sí? Formó una empresa y en Australia, bueno, se devoró ese mercado. Y con esa fortuna el tipo se dedicó con parte de esa fortuna a hacer estas investigaciones como para tratar de buscarle la vuelta, ¿sí? Primero para fundamentar sus teorías, por otro lado para tratar de ver si esto tiene una solución, ¿sí? El tipo no te da una respuesta, pero sí te dice que la solución por lo menos es posible. No te dice si vamos a llegar a implementarla, pero te dice, en teoría es posible, ¿sí? Porque en definitiva se trata de crianza. Vos podés simular condiciones de escasez, que son... La escasez es solamente uno de los factores que hacen a la civilización, ¿sí? Que promueven el comportamiento que nosotros consideramos civilizado. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que él da es, muchas religiones tienen días de ayuno. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, él dice, en el fondo, esto es una manera de simular condiciones de escasez allí donde ya no hay escasez. O sea, en una sociedad donde disfrutamos de abundancia, en mayor o menor medida, pero digamos comparado con lo que se vivía hace 100, 200 años, ¿cómo haces para que la gente no se vea debilitada, por así decir, por esas condiciones de abundancia? Cuando vos te criaste en condiciones de escasez, tu temperamento se forma en torno a esas experiencias que vos tuviste. Y ya no cambiás a lo largo de la vida. Eso se ve, por ejemplo, con los multimillonarios, ¿no? Que se hicieron desde abajo. Siguen trabajando, en general siguen trabajando y trabajan a lo bestia, por más que ya no necesitan trabajar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos. ¿Sí? Sí, siguen ahorrando, siguen comiendo, ahorrando comida incluso. Sí. O digamos, olvídate de los multimillonarios. Gente que vivió, que pasó su niñez en zonas de grandes conflictos, ¿sí? De guerras. Bueno, esas son experiencias que marcan para toda la vida. Y si marcan a la mayoría de la gente, bueno, eso marca a la sociedad. No digo que sea el único factor, hay muchos otros factores que el tipo estudia, pero otro ejemplo es uno de los más importantes. El tema del clima, o sea, los países nórdicos o los países donde hace frío o tienen inviernos muy largos, en las zonas, antes de que existan los países en realidad, las poblaciones tenían que adaptarse a esa situación de tener un verano corto y un invierno muy largo con alimentos durante poco tiempo. Entonces el hecho de guardar, de conservar los alimentos, de guardar para el invierno, que es una frase que se usa muchísimo, sobre todo en inglés, por ejemplo, o en castellano también, pero digo, la mentalidad de trabajar durante el verano, la primavera y después en el invierno uno tiene que guardarse porque viene la nieve, porque vienen las heladas. Bueno, ese tipo de personalidad, de pensar a largo plazo,
es muy diferente de los países ecuatoriales, donde durante todo el año el clima es estable y donde la comida, digamos, crece en los árboles y la puedes arrancar, es más fácil, no tenés que resguardarte del frío, no Hay tenés que menos pensar. desafíos, digamos. O sea, Sí, todas sí. esas características ya climáticas de por sí te moldean una sociedad en sus comportamientos. El cortoplacismo versus el largoplacismo lo da muchas veces eso. O sea, esta Absolutamente. región es un desastre por el calor, eso es lo que quieren decir. No, bueno, digamos que el calor es más que el calor, la estabilidad climática. Claro. O sea, Ujú. generación tras Claro, generación. claro. No tener el ciclo verano-invierno y tener que guardar para el invierno y pensar en Ujú. cobijarse en la Claro. vestimenta, en la calefacción, Porque todas esas te va la cosas. vida en eso. Porque te Claro. Los morís. esquimales no guardan para el invierno y sin embargo calor no hace. El tema con los esquimales es que por la geografía no tienen posibilidad prácticamente de cultivar nada. Entonces están como condenados a ser cazadores Cazadores son Cazadores. cazadores y es absolutos. muy difícil que, pero es cierto, digamos, es una de las objeciones posibles. Entonces, como las condiciones más duras que la que viven los esquimales, difícil de ver en ningún otro lado, o digamos, los esquimales hoy en día ya no viven como solían vivir, pero Eso es lo que te iba a decir. o sea, Ahora, hoy en día ya los esquimales modernos los encima... esquimales no son lo que eran. No, Pero encima tienen ayuda estatal. por eso, está bien, pero digo, en su momento los esquimales no salieron de una forma de vida muy primitiva, a pesar de tener el clima más extremo del planeta. Bueno, esta es la razón. Es un clima extremo, pero también es una geografía que no está sometida a cambios. Están rodeados de hielo, no tienen tierras cultivables y lo que sí tienen son animales que pueden cazar y a eso se dedicaron. Bueno, el ejemplo, como decíamos, el ejemplo paradigmático de esto es Roma. A mí me gustaría hacer un programa acerca del auge, de cómo es que Roma ascendió, ¿sí? Ese ascenso meteórico de Roma, y cuáles son las causas de la decadencia. Porque acá me parece que hay una clave, que es lo que muchos autores por ahí olvidan. O lo señalan, pero no toman este factor que voy a mencionar como algo crucial. No lo toman como una variable, sino que lo toman como algo ya dado, ¿sí? Inmodificable, que es el aspecto institucional. O sea, ellos ven cómo las instituciones emergen, pero no, muchos de estos autores, no digo todos, no están teniendo en cuenta las instituciones como sistemas de incentivos. O sea, ¿qué influencia tiene la gente? Porque, a ver, la gente no responde a los estímulos del entorno como los lemmings, por ejemplo, como cualquier otro animal. O sea, no es estímulo-respuesta. Hay algo en el medio. ¿Sí? Claro. La gente procesa el estímulo y responde con una conducta, pero hay una elaboración antes, ¿sí? De esa respuesta, si hablamos de seres humanos. Que haya incentivos significa que yo tengo más de una opción y que estoy como inclinado a optar por una de ellas más que por la otra, pero no estoy determinado. Puedo elegir cualquiera de los dos. Y como hay un determinado incentivo que me empuja hacia una de ellas, entonces es más probable que vaya para ese lado. Cuando hablamos de incentivos, no podemos ignorar el rol del Estado. Es la institución de la cual emanan incentivos que después van dándole forma a el temperamento dominante en una sociedad. Y esto es algo que se va dando gradualmente. Cuando te querés dar cuenta, ya tenés una población, digamos, que refleja ese sistema de incentivos. Moldeada por esta... Claro, entonces, aun cuando el Estado se retira, por momentos el Estado, por su propia lógica interna, ¿no? Colapsa, aun cuando el Estado se retira, después deja una población que no es similar a la población inicial, ¿sí? Cuando el Estado era pequeño y todavía, digamos, la gente podía moverse con más libertad. Entonces, hubo un cambio. No es cierto que basta con que el Estado se retire para que la sociedad vuelva a prosperar. Puede que no, puede que el Estado se retire y la sociedad ya no tenga esa capacidad. Si ignoramos el rol del Estado, nos estamos perdiendo a un gran catalizador de estos cambios.
si vos describís los cambios como cambios que se dan de manera casi, digamos, directa, no modulados por ningún factor, sino que directamente vos tenés escasez, por lo tanto tenés determinados rasgos del carácter, y tenés abundancia, te estás olvidando de los incentivos. Los incentivos van cambiando con el tiempo. Y el Estado como institución es una institución muy peculiar. El Estado no está sometido a las mismas presiones que las instituciones, digamos, que tienen competencia. ¿Sí? Está bien que hay varios estados, pero digamos, puertas adentro, el Estado es un monopolio. Entonces, esto es importante tenerlo presente para entender por qué las sociedades, o muchas sociedades, tienden a estancarse. Si nosotros confundimos al Estado con cualquier otra institución, confundimos, como hace mucho, ¿no?, al Estado con una compañía que está operando en el mercado, entonces, sí, la verdad que no vamos a entender nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fracasamos una y otra vez como sociedad? Bueno, fracasamos una y otra vez como sociedad precisamente porque el Estado tiende a crecer no en relación a el bien que hace. El Estado crece independientemente de la calidad del servicio que da. En eso se diferencia de... En general es al revés. Exacto. Crece y el servicio va siendo cada vez peor. Crece y el servicio va siendo cada vez peor. Y ni siquiera tiene los instrumentos para saber, o sea, los titulares del poder no tienen los instrumentos para saber si lo que están haciendo es lo que la gente quiere. O cuál es la demanda para cierto servicio o lo que sea. Demanda siempre va a haber de todo, ¿sí? El tema es, si yo estoy usando bien los recursos, sí. Yo sé que estoy usando bien los recursos, si hay una ganancia. Sí. Si yo no sé, si yo no sé, ni puedo saber si esto produce ganancia, porque estoy operando en condiciones monopólicas y porque estoy dependiendo del uso de la fuerza para financiarme, entonces es obvio que el servicio va a ser malo y va a tender a empeorar, pero lo peor de todo es las conductas que esto promueve, generación tras generación. Y al crecer, el Estado tiende a, digamos, el Estado crece ganando influencia sobre distintos sectores, sobre cada vez más sectores. El funcionario público, el político, el burócrata, no necesita hacer bien su trabajo. Necesita tener gente bajo su dominio. Esa es la manera en que esta gente prospera, personalmente, ¿no? Así es como les va bien a ellos. Y esto es algo que, por fuerza, va a influir en la sociedad. Al principio no, porque si el Estado es pequeño, pasa desapercibido mayormente. Pero a medida que va creciendo, y no hay manera de frenarlo, o sea, el Estado, si deja de crecer es porque colapsó, pero hasta ese momento va a crecer, y no importa cuál es el sistema de gobierno. El Estado nunca se limita a sí mismo, ¿sí? Esto ya lo sabemos, ya se intentó todo. No hay nada que se pueda hacer desde adentro para frenarlo. Crece y crece y crece. Y en el caso de Roma, las consecuencias las podemos ver muy claramente. Pues es una lástima que esto no se le explique más a la gente, no se le enseñe a los chicos. Cuando vos tenés un Estado, por más que ese Estado sea pequeño y muy poco invasivo, muy poco intrusivo, como lo era en la Roma en los primeros tiempos, ¿sí?, de la República, si vos lo tenés adentro, Leo, tarde o temprano. Por razón me dolía el pecho. Si está, va a crecer, y vaya si creció. En Roma se pagaba, escuchen esto, se pagaba un impuesto a la riqueza, que era el único impuesto que conocían los romanos, o que conocieron durante siglos, estoy hablando de la Roma más antigua, se pagaba el 0,01%, ¿sí? 0,01%. Y esto fue así durante siglos, más o menos, ¿no? Cada tanto por ahí subía un poquito. Cuando Roma empieza
ya su etapa imperial, el impuesto es del 1% aproximadamente, hasta bien entrado el siglo I. Y la moneda que se usaba era moneda de metal precioso prácticamente puro. A lo que voy es que si Roma terminó siendo el Estado romano terminó siendo ese pulpo gigantesco que no dejaba respirar a nadie, es porque en algún momento fue pequeño. ¿Sí? El Estado se alimenta de la capacidad que tiene una sociedad para producir riqueza. Se lleva primero una pequeña parte de esa riqueza, pero rápidamente se termina apropiando de prácticamente todo. En el caso de Roma, ya en los últimos estertores del imperio, la gente lo que hacía era directamente renunciar a su libertad. Preferían convertirse en esclavos literales de alguien que todavía podía mantenerse a flote, antes que seguir pagando impuestos, porque los impuestos ya eran impagables. Tanto es así que hubo que prohibirlo. ¿Sí? Sacar. Eso es genial. Se prohibió por ley abandonar. Te obligaban a ser libre. Sí. Te obligaban a no ser esclavo para que sigas pagando. O sea, sos esclavo igual, pero... Exactamente. Esto es algo similar que sucede en los países más bananeros, ¿no? Como este, Totalmente. que cuando a alguien lo ascienden, dice, no me asciendas. Por favor, no me asciendas. Déjame en este puesto, menos responsabilidad, no tengo que pagar tanto, gano más o menos lo mismo y con menos responsabilidad. Sería una analogía contemporánea de eso. Esa es la manera en la que se moldean los comportamientos. Absolutamente. Pero si eso es, digamos, es una presión selectiva también. Finalmente lo que la gente va a hacer es, bueno, lo que le permite sobrevivir. En el caso de la Roma antigua, en la recta final, ya lo que la gente hacía era, bueno, me convierto en esclavo porque por lo menos de esta manera alguien me da de comer. ¿El emperador le ponía plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Un montón de plata. Sí. Ya para ese entonces... ¿Les decía miserables también? Para ese entonces la moneda ya no tenía... no había metal precioso en las monedas. Bueno, sí, la inflación ya estaba completamente espiralizada. Igual seguramente hay algo que no hacía que dijo el presidente argentino que iba a hacer. Llenarle la heladera a la gente. Bueno, eso no pudo. Sí, pues no había sí. heladera. Todo esto ya pasó. Ya pasó. Había estatización del mercado de los granos. No sé si te suena eso. Había control de precios. Había topes a los salarios. Todo esto para manejar las consecuencias de la inflación que ellos mismos estaban provocando. Y la inflación, en vez de imprimir billetes, era limar las monedas. O sea, sí, limar directamente. Directamente, o sea, mezclar el oro con otros metales para hacerlas más baratas. Pero ya la cantidad de oro y plata era prácticamente nula en las monedas, claro. Ya en esa fecha. O sea, con otras tecnologías, pero básicamente los principios son los mismos. Todo esto ya pasó. A esto voy. Ya pasó. Todo lo que estamos viendo ahora ya pasó. Y eso es una lástima que no se estudie bien esta dinámica. Para ponerle una nota de optimismo a la cuestión, yo digo, si quitamos al Estado como variable, si quitamos al Estado como una constante, no variable, sí. como una constante, perdón, sí. Me equivoqué la parte matemática. Si quitamos al Estado como una constante en todos esos ciclos de esas civilizaciones, ¿qué puede pasar? Porque si esa es la constante siempre en todos esos auges y caídas de esas civilizaciones, esto, o sea, quitar al Estado nunca estuvo en la ecuación. Con esa nota optimista yo quería justamente cerrar. Porque esa es la pregunta que yo me hago. O sea, lo que probamos de todo. O sea, para controlar al Estado ya probamos todo. No nos quedó experimento por hacer. Sería repetir experimentos fallidos ya a esta altura, ¿no? Desde todo el espectro ideológico, no hay nada que no se haya intentado. Digo, no se haya intentado con la intención de evitar los abusos o evitar este crecimiento tumoral del Estado. Se hizo todo. Una sola cosa no se hizo, es tratar de evitar su crecimiento, no mediante los mecanismos que el mismo Estado te provee, sino mediante la competencia. Creo que
una de las herramientas más eficientes de dominación por parte del Estado es la moneda. Entonces, si tenemos competencias, tenemos monedas no estatales y que no pueden ser eliminadas por el Estado, y que son fáciles de usar, que son prácticas, y que son resistentes a la confiscación, entonces ahí tenemos una posibilidad que nunca antes habíamos tenido. ¿Sí? Le estamos quitando al Estado quizás el alimento que necesita para crecer hasta el punto en que se vuelve una amenaza para todos. Esta es una de las posibilidades. Bueno, ¿esa moneda cuál sería? Decí la palabra. No, es que no sé cuál es. Justamente lo que estoy diciendo es, necesitamos. ¿Qué dijo? Peso, bolívar, dólar, zimbabuense. Lo que digo es, lo que tenemos ahora, que no teníamos antes, es competencia en ese área. Con las criptomonedas. Sí. Entonces, esto es una diferencia. Otra cosa que tenemos que antes no tenían es este conocimiento. No solamente tenemos la evidencia empírica de que el Estado siempre se comporta de la misma manera, sino que sabemos por qué. La lógica del Estado es algo que antes no estaba tan clara y podemos perdonarle a toda esta gente que consideraba que sí, la manera de ponerle límites al poder coactivo, era mediante, no sé, una constitución, por ejemplo, ¿no? Bueno, hoy ya sabemos que esto no funcionó, no funcionó en ningún lugar y no va a funcionar. Entonces, tenemos ese conocimiento. Los nuevos emprendimientos de gobernanza, o sea, de convivencia pacífica, por lo que estoy yo viendo, y es algo que también alimenta mi optimismo, es que están llevados adelante por gente que tiene ya este conocimiento incorporado. Parten de la base de teorías válidas. Lo que buscan es proveer un sistema de gobernanza que incluya el tema de seguridad, justicia, etcétera, pero como un servicio al cliente, ¿sí? No como un monopolio al que vos estás sujeto. Está regulado por el mercado y no que tenga... Exactamente. Eso se regulación aspira. Bueno, veremos lo que pasa con eso. Yo pienso que no hay razón para pensar que el ciclo de las civilizaciones es algo que se va a repetir inevitablemente. Pienso que podemos ponerle punto final. Y el tema es importante lo de la fresitis porque obviamente genera un efecto contagio. Claro. Eso es muy importante. Entonces, y un ejemplo que quería dar es el de Hong Kong. Hong Kong, cuando pasó a manos inglesas, hace más de 100 años, que fue como que se lo alquilaron por 100 años a Inglaterra, que creo fue en el fines del siglo XIX, ¿no? Hasta 1997 creo que fue, fines del siglo XX. Fíjate que la población de Hong Kong, cuando volvió a manos chinas, a fines del siglo XX, no quiere saber nada, no quiso saber nada. Cuando probó Gran Bretaña, ya está, no quiere volver a China, quizás quiere incluso más libertad de la que le brindaba Gran Bretaña, de hecho, hoy la no tiene, menos. Todavía. Claro, hoy más o menos la sigue manteniendo. La cultura era la misma, los genes son lo mismo, tienen rasgos similares. Entonces, digo, ¿qué se parece? ¿En qué se diferencian? En que ellos probaron lo otro y se generó ese efecto. Entonces, ahora se consideran completamente diferentes, por más que sean iguales. Entonces, vivan en el mismo lugar y entonces digo, bueno, ese efecto dominó puede suceder obviamente en otros lugares también y la fresitis es una buena forma. De hecho, para ejemplificar lo que vos decías antes, ahora lo que está pasando en Hong Kong es que mucha de la gente de Hong Kong se está yendo a Taiwán, porque como China está avanzando, o sea, como el gobierno chino está avanzando tanto sobre Hong Kong y está queriendo imponer leyes ahora cada vez más duras, se están yendo de Hong Kong. O sea que, lo que vos decías, los nacionalismos o la bandera o el terruño hasta cierto punto pesa, pero después cuando ya el Estado te pone la bota sobre la cabeza, bueno,
No, el sistema es lo que te va a salvar. Y si el sistema te está agobiando, te vas a tener que ir. Y bueno, y ahora eso es lo que está pasando en Hong Kong. Así que por más que son chinos, son todos chinos, la decisión a veces es difícil, pero muchas veces no te queda otra opción. Sí. Podríamos estar asistiendo a el principio de un movimiento que nos va a sacar de este ciclo. Quizás. Si la institución que moldea esta actitud tan perjudicial frente a la abundancia es el Estado, y el Estado puede ser controlado, bueno, quizás sí sea posible. Quizás esta metáfora del organismo no sea adecuada. O sea, quizás tenemos que descartarla y reconocer que por lo menos existe la posibilidad de que sigamos progresando, sigamos mejorando como especie, y el día de mañana, quién sabe, terminemos conquistando todo el universo. Con esto voy a cerrar. La cara de Leandro lo dice todo, pero yo lo sostengo.